Buenos días, queridos amigos que nos acompañan de diferentes latitudes, amigos espíritas, miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a continuar en el día de hoy con el ciclo de conferencias con expositores internacionales y hoy nos acompaña un gran amigo, un miembro honorario del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, que nos honra con su presencia, el doctor Milton Medrán Moreira, un intelectual brillante, procurador de justicia, jubilado del Ministerio Público de Rio Grande do Sul en Brasil, abogado, periodista, escritor, autor de varios libros, entre los cuales se encuentran Derecho y Justicia, un ojear espírita, si todos fuesen iguales, director de la revista La Reencarnación de la Federación Espírita de Rio Grande do Sul, miembro y expresidente del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, editor y director hace 26 años de la revista Opinión, que sale mensualmente, del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Presidió la Confederación Espírita Panamericana del año 2000 al 2008, y para ampliar esta síntesis curricular, hoy nos acompaña el presidente del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, y quisimos darle una sorpresa a todos ustedes y al conferencista, y vamos a dar paso al profesor John Aispurua. Hola, apreciados amigos, un feliz día para todos. Extiendo mi saludo fraterno a Yolanda, la directora del CIMA de Caracas, a toda la junta directiva, a los miembros del CIMA de Caracas, de Maracay, de otros lugares de Venezuela y del mundo. Igualmente va ese saludo afectuoso a todos los compañeros que se han conectado con esta actividad de hoy y que se encuentran en diversos países de América y de Europa. Agradezco altamente a Yolanda la deferencia que me hace para ofrecer unas palabras a modo de ampliar la presentación de nuestro expositor de hoy, nuestro gran amigo, el doctor Milton Medrán Moreira. Conocí a Milton hace ya unos 25 años en la ciudad de Santos a propósito del Simposio del Pensamiento Espírita que organizaba nuestro recordado amigo y gran cultor de la doctrina espírita, Yassi Reyes. Se encontraba entonces Milton en compañía de Salomón Jacobi Chaya, otro de los grandes cultores y estudiosos de la doctrina espírita en tiempos actuales. Y desde aquella oportunidad nos han unido, tanto con Milton como con Salomón, como con Jones y otros compañeros de Porto Alegre, nos han unido lazos de auténtica amistad, de fraternidad y de plena identidad en los ideales. Milton Medrán es hoy por hoy una figura representativa de lo mejor de la cultura espírita. Escritor, periodista, expositor, un auténtico pedagogo espírita que sabe transmitir las ideas con precisión en los conceptos y además de un modo grato, de un modo amable, sin violentar conciencias, pero sin abdicar de sus posiciones. Su trabajo ya al frente del Centro de Cultura Espírita de Porto Alegre, con otros compañeros, al frente de la revista Opinión, sus conferencias hacen de él, como he dicho, una referencia muy importante del pensamiento espírita contemporáneo. Tuve el gusto de entregarle la presidencia de la Confederación Espírita Panamericana y a su vez él, 8 años después, le entregaría a nuestro compañero de Argentina, Dante López, y 2 periodos posteriormente, la cedería a nuestra compañera y amiga
Yacira Jacinta da Silva, actual presidenta de la CEPA, Confederación Espírita Panamericana, ahora denominada Asociación Espírita Internacional CEPA. Pues Milton es eso, una figura muy importante, un gran pensador y un hombre que sabe cultivar los valores de la fraternidad espírita. Por ello, me complace mucho poder presentarles hoy esta exposición en la que Milton nos va a hablar de la vida, del derecho a la vida, desde las dos dimensiones que él maneja con gran solvencia, como abogado, como juez, como gran conocedor del pensamiento jurídico y, por supuesto, como espírita, como un estudioso profundo de la doctrina kardecista. De modo que es un privilegio que hoy tengamos a Milton Medrano Moreira en esta disertación que se nos antoja muy importante en estos tiempos para comprender una posición espírita a la luz del panorama de la actualidad. Milton, tienes la palabra. Muchas gracias, querido John. Alegría inmensa en verte y escucharte. Yolanda, muchas gracias por esta invitación. Queridos amigos de CIMA, queridos amigos de otros países que están con nosotros hoy. Yo no diría que voy a hacer una conferencia. Para mí es una oportunidad fraterna de reencuentro con los queridos amigos de CIMA. Y me acuerdo, John y Yolanda, me acuerdo muy bien de 2 o 3 veces que al finales de los años 90 o inicio de este siglo, tuve la oportunidad de visitar CIMA y hablar en el lindo auditorio que, si no me equivoco, estaba y debe estar aún en el edificio Iberia, 16º piso. Era una alegría muy grande en hablar allá y siempre con esta dificultad del idioma. Pero me acuerdo muy bien que en una oportunidad en que hablé encima y que expuso este obstáculo del idioma, un miembro de CIMA me dijo así: no te preocupes, Milton, porque te compreendemos bien. Y yo te digo que te comprendo mejor do que comprendo a algunos venezolanos que viven en otros estados lejos de Caracas y que tienen un acento muy cerrado. Te entiendo mejor a ti do que a ellos. Lo que me gratificó y me impulsionó a seguir tentando hablar español, con mi perdón por las fallas, por mi perdón por los errores. No te preocupes. Muy bien. El espiritismo, ante la cuestión del derecho a la vida, este es el tema. Y siempre que hablo de temas ligados a la filosofía espírita, me gusta recordar que tengo fundamentalmente en el espiritismo una filosofía de equilibrio, de síntesis. Por ejemplo, hay corrientes de la filosofía que adoptan la idea de las ideas innatas de Platón, que decían que el hombre ya viene al mundo con algunos conocimientos, con algunas ideas que
já estavam em sua alma, que já estavam em seu intelecto antes de nascer. E há outros filósofos, outra escola de filosofia, onde estava principalmente John Locke, o filósofo empirista del siglo XVII, que dizia que não, que o homem, quando nasce, é uma tabula rasa e que solamente a experiência le trará o conhecimento. São duas ideias antagônicas, pero asimismo, à la luz do espiritismo, podemos fazer o equilíbrio destas duas ideias. Quando disse o espiritismo que efectivamente o homem, o ser humano, o espírito humano, quando nasce, quando é hecho sencillo e ignorante em suas origens, nada sabe, pero viviendo sucessivamente em muitas encarnações, vai adquirindo o conhecimento. E assim conjuga estas duas ideias, das ideias inatas de Platão e do empirismo de John Locke, que dizia em uma frase latina assim: nil est in intellectu quod prius non fuerit incenso. Ou seja, nada está en el intelecto que não tenha estado antes en el sentido. Estas duas ideias, elas se conjugam a partir da filosofia espírita, que é assim uma ideia de síntese, uma ideia de equilíbrio em la filosofia. Assim como o tema do livre-albedrío e do determinismo, que são duas escolas filosóficas antagônicas, e no espiritismo estas duas ideias se conjugam. Por isso mesmo, gran pensador espanhol, que foi Manuel González Soriano, dizia que o espiritismo é a filosofia, é a síntese da própria filosofia. O espiritismo, dizia Manuel González Soriano, não é nem uma filosofia, nem uma secta religiosa, nem uma filosofia no sentido de escola filosófica, nem uma filosofia, nem uma secta religiosa, sino que a filosofia da ciência, da religião e da moral. A síntese, dizia ele, a síntese essencial de los conhecimentos humanos aplicada a la investigación de la verdad es la ciencia de las ciencias. Así decía este gran pensador español, que en su origen ni era espiritista, sino que era un krausonista, seguía las ideas de Karl Krause, un filósofo germánico que fundaron a escuela pós-kantiana. Pero Juan González Soriano se enamoró tanto de las ideas espíritas que se hizo espírita y fue un grande pensador que trajo esta idea de la síntesis de la filosofía espírita como síntesis del propio conocimiento. Así yo veo el espiritismo y en este tema del derecho a la vida, yo diría que también ahí se aplica. ¿Por qué? Porque para el espiritista, para la idea espírita,
decimos siempre, y decía Kardec, y dicen los espíritus, que la verdadera vida es la vida del espíritu, porque esta es la existencia que no se muere, que no acaba, que no finaliza. Entonces, la verdadera vida es la vida del espíritu. Asimismo, la idea de la encarnación del espíritu, la idea de la vida física es fundamental, es importantísima para el progreso del espíritu. No es por otra razón que en la pregunta 132 del libro de los espíritus, Kardec hace esta interrogación a los espíritus. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Y los espíritus dicen que Dios no la impone a los espíritus la encarnación para hacerlos llegar a la perfección. La meta, el objetivo, a través de tantas encarnaciones, de tantas vidas físicas, es llevar el espíritu a la perfección, que es la meta de la vida. Luego, es importante la encarnación, sumamente importante, valorizar la vida física, aunque digamos que la verdadera vida es la vida del espíritu. Pero esta afirmación aislada podrá llevar a fundamentalismos, a vidas que tuvimos tanto en la historia, que se sacrifican la vida física en busca de una vida eterna, de una vida de perfección y de alegría en un cielo donde nada se hace. Pero dice la cuestión 132 a la pregunta de Kardec, para llegar a la perfección, deben los espíritus sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. Y en esto consiste lo que decían los espíritus, la expiación. La encarnación tiene también, dicen los espíritus, otro objetivo, y esto me parece el más importante. Otro objetivo que es de poner el espíritu en disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación. Con este pensamiento, el hombre se inviste de la condición divina de contribuir en la creación de la vida. Y este es el objetivo esencial de cada encarnación. Así que el derecho a la vida no es solamente un derecho. Para el espiritismo es el primero de todos los derechos. Y esto está expreso en la pregunta 888 del Libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec interroga así a los espíritus: ¿cuál es el primero entre todos los derechos naturales del hombre? Y los espíritus así lo contestan: el derecho a la vida.
Y por esto nadie tiene derecho a atentar a la vida de su semejante, ni hacer nada que pueda comprometer su existencia corporal. O sea, la existencia corporal para el espírita, que tiene la verdadera vida como la vida del espíritu, la existencia corporal es el instrumento precioso, indispensable para el progreso, porque el progreso es el objetivo de la vida. Pero ni siempre los espiritualistas, los religiosos, aquellos que sustentaban y sustentan la existencia del espíritu, su sobrevivencia después de la muerte, ni siempre pensaron así. Y la historia está llena de guerras sagradas, de luchas por la fe que fue puesta, que fue colocada por sobre la propia existencia del hombre. Era mucho más importante la fe, la creencia, do que la propia vida. Y esta es la historia de las religiones, esta es la historia del hombre, porque sabemos perfectamente que los libros sagrados más antiguos, como la Biblia judaica, tenían la pena de muerte como regla. La Biblia está llena de recomendaciones, de autorizaciones para que el hombre promueva la muerte de su semejante. Vejo aquí, por ejemplo, que en la Génesis, este es un acontecimiento importante para la fe judaico-cristiana, el episodio de Abraham, a quien Dios, Jehová, hace una provocación, hace un desafío y le manda que sacrifique su propio hijo. O que a nosotros hoy nos parece un crimen horrendo. Dios, el Dios de aquel tiempo, la figura que ellos tenían como Dios, le manda a Abraham que sacrifique su propio hijo, que lo lleve a una foguera y que lo sacrifique. Y Abraham, sin la menor duda, lleva a Isaac para el sacrificio. Y solo en el último momento, cuando levantaba el cuchillo para matar a su propio hijo, o que sería hoy, y que es para nosotros hoy un terrible crimen, su Dios le suspende este sacrificio y le dice que es apenas una prueba de que él creía en Dios, de que creía en sus verdades y que estaba totalmente sumiso a aquel Dios. Y así, toda la teología judaico-cristiana se forma a partir de esta idea, de que la vida no es tan importante, de que más importante do que la vida es la fe. En la Biblia judaica tenemos inúmeros ejemplos de recomendaciones a la muerte, como en Génesis, que dice así,
y si lo hirió con una piedra en la mano, por la cual pueda morir, y muere, es un asesino. El asesino, al asesino, ciertamente se le dará la muerte. Era prescrita la muerte a quien mataba. En otro versículo de Números está escrito: si un hombre ferir a alguien con un objeto de hierro, matándolo, es un asesino. Y ciertamente también a él se le dará la muerte. En otro versículo de la Biblia, quien matar a una persona terá que ser ejecutada como asesino. Era recomendada la muerte. En Éxodo, el que hiriere su padre y su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y le vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su madre, a su padre, a su madre, morirá. Y así, todos los libros de las religiones más antiguas prescribían la muerte como un derecho. El Código de Hammurabi, que es anterior a la Biblia y que fue el primer código penal que la humanidad conoce, una ley religiosa, civil y penal al mismo tiempo. Hay también en el Código de Hammurabi inúmeras recomendaciones de la pena de muerte, autorizaciones a que padres maten a sus hijos o hijos maten a sus padres en diversas situaciones. Como dice aquí, si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y este no le ha sido probado en su contra, su acusador será condenado a muerte. Bastaba no probar una denuncia de asesinato para que la propia víctima sufriera la muerte por cuenta del Estado. Si reinventa el ojo a un musquenú, pagará una mina de plata. La regla del ojo por ojo, la regla que indicava, que invitaba a la venganza privada. Si un hombre, tras la muerte de su padre, yace con su madre, se los quemará a ambos. Si un hijo ha golpeado a su padre, se le cortará la mano. Vese así que las leyes antiguas eran deshumanas. ¿Por qué? Porque se tenía la vida como un presente de Dios y que la sociedad y que los reyes que representaban a Dios, las autoridades que se decían representantes de Dios o de los dioses, podrían disponer de la vida de sus subalternos. Hasta en Roma, que es la patria del derecho, en las legislaciones más antiguas, el señor tenía el derecho de la vida y de la muerte sobre sus esclavos. Y en el cristianismo no fue diferente, no fue diverso de esto. Basta recordar, por ejemplo, el episodio que ocurrió en sur de Francia con los catalanes, que era una secta cristiana que se opuso a la iglesia y que fue
terriblemente combatida, ferozmente combatida por la iglesia. Y se cuenta que un monje cisterciense que había sido anteriormente abade del monasterio catalán de Poblet, y que se tornó un perteneciente a esta secta, preguntó a un jefe dos que combatían a los cátaros y que se multiplicaban rápidamente en aquella región, también llamados albigenenses, preguntó a un jefe católico que los combatía si debemos matar a todos los enemigos de esta secta, y que le decía así, este jefe de la iglesia, decía así: mátalos a todos, pues Dios ya conoce a los suyos. O sea, en la duda de si era un cátaro o no, que se lo matase, porque Dios se encargaría de escoger y de salvar a los suyos, en cuanto que los otros, los cátaros, irían directamente para el infierno. El episodio, todos los episodios de las cruzadas en esta misma época, en que la fe era soberana y que todo era válido para los cristianos recuperarem la Tierra Santa. Y se mataron a millones, se hicieron muertes terribles en nombre de la fe. Y el episodio del gran apóstol de la libertad, que fue Giordano Bruno en la Inquisición, ya aquí en el año de 1600. Giordano Bruno, que fue condenado a la muerte, a la hoguera, y en su proceso tenía como autoridad principal a Roberto Bellarmino. ¿Qué ocurrió? Giordano Bruno fue condenado a la hoguera, y cuando escuchó su sentencia, dijo esta frase que se tornó el símbolo de la libertad, el símbolo del mensaje de ese gran pensador, de este grande apóstol de la libertad. Dijo Giordano Bruno a sus jueces: tal vez tenéis más miedo vosotros al emitir vuestra sentencia do que yo a recibirla. Y así, tranquilamente, se dejó llevar a la hoguera. Y Roberto Bellarmino, que era el cardenal que comandaba el tribunal de la Inquisición que lo condenó, Roberto Bellarmino es un santo católico. Es hoy un santo que es venerado exactamente por su disposición de combater a los errores de los herejes y combater en nombre de la fe. Entonces, vemos que ni todo el espiritualista tiene la vida como un bien indisponible. Este bien puede ser disponible y todavía hoy es, por ejemplo, en muchos países islámicos, donde la fe sigue siendo el valor esencial, mucho más importante que la vida.
Así que hoy, diciendo que la vida es un bien, es un derecho irrenunciable, el hombre no está siguiendo una tradición religiosa, y sí siguiendo una tradición que no tiene más do que 300, 400 años, que es del iluminismo, que es del humanismo, que se opuso a las religiones y que pudo traer al hombre un sentido de vida que está por encima de la fe, simplesmente de la fe, y donde la vida se hace el bien más precioso. La tradición del derecho a vida está íntegramente de acuerdo con la filosofía espírita. Es interesante que se reflexione sobre el origen histórico del espiritismo como heredero de las ideas iluministas, de las ideas laicas, y que desde el primer momento se puso en contra, por ejemplo, a la pena de muerte. El libro de los espíritus, ya en 1857, cuando la mayoría de los países adoptaban la pena de muerte, o casi todos, o todos los países de Europa adoptaban la pena de muerte, de América adoptaban la idea de la pena de muerte, estaba en vigor la pena de muerte. El espiritismo se pone en contra, claramente contra ella. Y la pregunta 888, como dice, como ya dijo, ¿cuál es el primero entre todos los derechos naturales del hombre? Y la respuesta es el derecho a la vida. Por esto nadie tiene derecho a atentar a la vida de su semejante, ni hacer nada que pueda comprometer su existencia corporal. Y en otro momento, Kardec interroga a los espíritus. La pena de muerte un día desaparecerá de las legislaciones humanas. Y los espíritus contestan, sí, desaparecerá. Será un momento de gran progreso para la humanidad. Y en este momento, los países todos, como ya dijo, de Europa adoptaban la pena de muerte. El primer país, si me acuerdo bien, a abolir la pena de muerte fue Portugal. Creo que Celia Aldegalega está con nosotros, un homenaje al país de ella, que fue el primero en Europa, en 1862, a abolir la pena capital. Y esto le valió incluso una carta del gran poeta, del gran romancista, y que fue un espiritista, Victor Hugo, que mandó una carta a un periodista portugués saludando a Portugal, diciendo que aquel país, vosotros portugueses, decía Victor Hugo en su carta, vosotros portugueses no dejasteis de ser navegadores intrépidos. Ayer estuviste frente al océano, hoy estáis frente a la verdad, saludando
o que decía Víctor Hugo ser un gran paso a la civilización. Después, otros países fueron aboliendo y hoy tenemos el placer de decir que, por ejemplo, todos los países que componen la Unión Europea ya no adoptan la pena de muerte. Y esto es una exigencia de los propios estatutos de la Unión Europea, de que el país europeo, para integrar la Unión Europea, no puede tener en sus estatutos, en su constitución, la idea, la ley, la imposición de la pena de muerte. Entonces son avances, son progresos que se hicieron por el libre pensamiento, por el laicismo, contra el dominio religioso, contra el dominio de la fe sobre la vida. La fe es importante. Kardec propuso la fe raciocinada, pero el valor mayor es la vida, no es la creencia. Es la vida, son las acciones, es la actuación del hombre en pro de la vida y no en contra la vida. Y esto nos hace más cercanos a Dios, porque la idea de Dios, conforme el primer concepto que está en el libro de los Espíritus, es el concepto de la inteligencia suprema, de la causa primera de todas las cosas, y no de un ser antropomórfico que castiga, un ser antropomórfico vingativo, el ser que salva a algunos y a otros no, y que exige que se le den la vida por él. Dios no necesita. La inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas no necesita de estas manifestaciones del hombre contra la vida, contra la ética, contra la libertad, para que lo logren. No necesita él de loores de esta especie, sino que se cumpla la ley natural que está grabada en nuestra propia conciencia. Con estos principios en favor de la vida, en favor de la libertad, el espiritismo se pone en la vanguardia del libre pensamiento, en la vanguardia del progreso, el espiritismo bien entendido. Y esto naturalmente también alcanza a episodios como el suicidio, más allá del homicidio, que es, como ya se dijo, el peor crimen. La vida debe ser protegida también del nascituro, del feto. La doctrina espírita se pone en contra del suicidio, se pone en contra la pena de muerte, lo que no significa, todavía no significa que se deba condenar a quien en circunstancias muy propias de la vida llega a situaciones de desespero para cometer un suicidio. Ahora, bien pocos días aquí en Brasil, se ocurrió un suicidio que fue muy lamentado, porque era de un artista bastante conocido y bastante apreciado de novelas, de teatro, que fue Flávio Miliaccio. Él se suicidó en el último día 4 de mayo
y dejó una carta, una pequeña carta que muestra su desespero, su desencanto. Decía él en esta pequeña carta: lo siento llegar a esta actitud, pero me parece que nada está funcionando, nada está dando cierto en el mundo. Él, que tenía 85 años, decía: la vejez en este país no es valorizada. La humanidad parece que falló. La impresión que tengo, decía él en esta pequeña carta, es que arrojé afuera, puso afuera mis 85 años en un país como este y con el tipo de personas que terminé conociendo. Y decía finalmente en su pequeña carta: cuiden de los niños de hoy. Estaba este artista en un momento de depresión, en un momento de gran ansiedad, que en este periodo tan triste de la humanidad que todos estamos atravesando, puede producir disturbios psicológicos graves, como efectivamente esta pandemia está trayendo en el mundo todo. Vamos a condenar un hombre que en este estado pone fin a su existencia. Vamos a decir, como dicen algunos que llevan a la más seria consecuencia la ley de causa y efecto, que este espíritu sufrirá por tantos y tantos años en locales de la espiritualidad terribles, de castigo. Oh, la ley divina no está más humana. La ley que antes se decía ser la ley de Dios no está se acercando del humanismo que dice: no, debemos comprender. Así como debemos comprender y debemos perdonar y debemos aceptar determinadas situaciones de aborto, por ejemplo, que el espiritismo condena, pero que en circunstancias muy especiales se puede comprender la angustia de ciertas madres presionadas por la sociedad, presionadas por la familia. Vamos a condenarlas. Vamos a poner en nuestro código penal pena de prisión para estas mujeres. A mí me parece que no. A mí me parece que el aborto, aunque sea contra la ley natural, porque el espíritu ya está en su proceso de encarnación, ya está empezando su proceso de encarnación, aunque así sea, debemos comprender las situaciones sociales, las situaciones familiares que envuelven determinadas personas y que llegan a este acto realmente triste de un aborto. Entonces el espiritismo es contra el suicidio, es contra naturalmente el homicidio, es contra el aborto, pero el espiritismo, más do que todo, es una doctrina humanista que comprende las situaciones frágiles del hombre, la fragilidad del ser humano ante las circunstancias dolorosas muchas veces de la vida, circunstancias que se hacen en este momento de la historia, parece que cada vez más dolorosas, cada vez más trágicas, y que exigen de nosotros una actitud de cariño, una actitud de perdón, una actitud de fraternidad, una actitud de comprensión, una actitud de nos poner
de empatía, de nos poner en lugar del otro que sufre determinados momentos muy tristes, muy trágicos de su vida y llegan a actos, a actitudes que deponen contra la vida. El espiritismo no es finalmente un código penal. El espiritismo es una doctrina profundamente humanista, de comprensión, de actitudes de perdón, de actitudes de empatía, de actitudes de cariño, de actitudes de fraternidad a aquellos que cometen sus errores. Porque tenemos la idea central de que la muerte no existe, de que la muerte puede ocurrir y ocurre en circunstancias trágicas muchas veces, mas que la verdadera vida es sí la vida del espíritu. Y que poco tiempo después el espíritu puede estar reanimado, puede estar en otras circunstancias para comprender mejor la ley natural. El asesino, pregunta Allan Kardec, ¿es un crimen a los ojos de Dios? Sí, un gran crimen, porque le quita la vida a su semejante. Corta una vida de expiación o de misión y en esto consiste el mal. Pero Kardec pregunta nuevamente, porque él era un humanista a los espíritus. ¿El asesinato tiene siempre el mismo grado de culpabilidad? Y los espíritus responden, contestan, ya le hemos dicho, Dios es justo y juzga más que la intención do que el hecho. Más importante para la justicia universal, para la justicia cósmica, que normalmente atribuimos a Dios, pero que existe y que existiría, mismo que Dios no existiese, para la justicia divina, para la justicia cósmica, el hombre es juzgado más por su intención do que por el hecho. Esto pone la filosofía espírita en un equilibrio que no condena, no es absolutamente un código penal, es una doctrina de consolación, es una doctrina eminentemente humanista. Solo la necesidad puede excusarlo, dice Allan Kardec, dicen los espíritus. Pero sí se puede salvar la vida sin atentar a del agresor debe hacerse, tornando presente la idea de la legítima defensa. En fin, queridos amigos, en este momento de tanta tristeza, de tanto dolor en el mundo, de tanta injusticia, de tanto desprecio por la vida, es oportuno recordar estos sentimientos, estos valores defendidos desde el siglo XIX por el espiritismo, profundamente humanistas, profundamente modernos, porque tenemos de la vida una idea grandiosa, tenemos de la vida física una idea justa, una idea de perfeccionamiento del espíritu, y tenemos de la vida como inmortales que somos, inmortalistas que somos, tenemos de la vida un concepto mucho mejor, mucho más grande do que esto. Es como está escrito
en la tumba de Allan Kardec en el cementerio Père Lachaise. Nacer, morir, renacer aún y progresar siempre, tal es la ley. En este mismo momento, el mundo llora perante un episodio muy triste que ocurrió en los Estados Unidos de racismo explícito, donde la vida de un hombre fue sacada porque había un indicio de que cometiera un pequeño crimen. Y un policial, este hombre era negro, y un policial blanco lo mató de forma terrible, poniendo su pie sobre el cuello de este hombre negro y matándolo a pesar de los pedidos que hacía este hombre negro para que lo dejase vivir. Decía, tú estás me matando. Y el hombre no escuchó esto y lo mató efectivamente. Y de esto están surgiendo en los Estados Unidos movimientos muy violentos que no son aprobados por una idea humanista, pero que ocurren a partir de una gran injusticia como esta que ocurrió en Estados Unidos con este hombre negro. Ayer aún se ponía en un grupo de discusión que tenemos en WhatsApp algunos videos que historiaban la difícil situación del negro en los Estados Unidos, que es la mayor democracia del mundo y que, entre tanto, mantiene terribles discriminaciones raciales. Y algunos videos mostraban esta situación en la gran patria de los Estados Unidos, y nuestra querida presidenta Jacinto da Silva puso un texto que yo quiero leer en este final de esas reflexiones sobre esto, decía así Jacira en una pequeña manifestación que hacía en razón de este acontecimiento de la muerte por manifestación expresa de racismo de un hombre blanco a un hombre negro. Dice Jacira así: práctica esta estereotipada en un comportamiento con lo cual somos todos complacientes, desgraciadamente. Una sociedad que solo baja la cabeza para el poder económico necesita convivir con las consecuencias de sus acciones. Al final, conforme Kardec, dice Jacira, la ley es de libre albedrío con responsabilidad. En Brasil, dice ella, también en nombre del poder económico, guardas de supermercados matan a personas negras y pobres, y nosotros ni siempre reaccionamos. Y dice finalmente ella en esta comunicación: segundo Desmond Tutu, Nobel de la Paz 84, si tú silencias delante de una injusticia, tú escoges el lado del opresor. Tal vez de una cierta manera todos
algum momento da vida nos tornamos cúmplices destes retrasos da vida, del desprecio por la vida, del desprecio por las libertades humanas, de desprecio por el hombre. Y no estamos valorando suficientemente la vida, que es el bien más precioso. Y para concluir, amigos, yo quiero recordar un pequeño poema de un gran poeta que me fue presentado, creo que por el querido Jonas Purwa en su libro El espiritismo y la creación poética, que es el poeta mexicano Amado Nervo, un pequeño poema valorando la vida y que tiene el nombre, el título de En Paz. Dice así, al finales de su vida, que fue pequeña, Amado Nervo vivió, fue un diplomata, un intelectual mexicano, vivió, me parece que no más do que 50 años. Pero cuando sintió que su vida física expiraba, estaba a las vísperas de terminar, compuso este lindo poema en louvor a la vida. Dice así, Amado Nervo: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno. Mas tú, oh vida, no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé, sin duda, largas las noches de mis penas, mas no me prometiste, oh vida, tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Y concluye su pequeño poema, Amado Nervo, diciendo: amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Sigamos en paz, compañeros, en la vida, que es buena, es importante y es sublime. Muchas gracias. Excelente conferencia. Excelente, profesor. Excelente, excelente. Muy buena. Vamos a abrir Excelente conferencia. Vamos a abrir el... Gracias, amigos. Gracias, muchas gracias. Alegría estar con ustedes todos. ¿Tienes algunas preguntas por aquí, Milton? Yo tengo unas por aquí, profesora. Léalas. De Wanda Dumas. Pacientes terminales que optan por la eutanasia una vez que desencarnan tienen que enfrentar algún tipo de castigo por haber terminado con su vida, o la única consecuencia de su acto se reduce a perder la oportunidad de aprender en esta vida alguna lección.
Sí, este es un tema muy interesante. Allan Kardec también hizo una pregunta a los espíritus sobre la eutanasia y sobre qué es la muerte benéfica, la muerte que se tiene como la muerte caridosa. Naturalmente, delante del principio mayor de la vida, debemos soportar todos los sufrimientos que la vida nos impone y no abreviar la vida. Pero aquí también debemos ser más tolerantes, más humanos con personas que delante del sufrimiento grande, sabiendo que su vida no tiene más sentido, su vida física, prefieren la dura prueba de poner fin o de pedir a otros que pongan fin a su vida. Debemos ser tolerantes con ellos, porque están también sufriendo un momento de dificultades en el campo mental, en el campo de su interioridad, de su subjetivismo, y están con su mente naturalmente turbada. Hoy existen también otros conceptos al lado de la eutanasia, la ortotanasia, que es cuando ya no hay más, se sabe médicamente que no hay más condiciones de vida y que la medicina simplemente está ofreciendo maneras al paciente de prolongar a su vida, sabiendo, mientras tanto, que la vida se extinguirá luego allí adiante. Es decir, dejar de ofrecer las medicinas, los medicamentos, los remedios para prolongar la vida simplemente, una vida que es irreversible. ¿Vamos a condenar esto? A mí me parece que no. A mí me parece que es un acto legítimo. Aliás, de los últimos sumos pontífices de la Iglesia Católica, que fue, creo que Juan XXIII, estaba ya con su vida condenada, su vida física condenada. Y le preguntaron si deseaba que se le prolongase la vida a través de medicamentos, de remedios, de medicinas, y él dijo, no, deje que la naturaleza haga su tarea. Y así murió cuando podrían sus médicos prolongar su vida. Esta es la ortotanasia. Me parece que es un derecho legítimo del paciente. Ok, una segunda pregunta de Ana. ¿Qué opina de los asesinatos que se han cometido a terroristas islámicos por ser individuos de alta peligrosidad para el mundo? Bueno, ahí puede estar el principio de la legítima defensa. Es decir, un bien, se sacrifica un bien menor, más pequeño, menos importante, en beneficio de un bien mayor, de mayor importancia. Es vida contra vida. Entonces, se busca el bien jurídico más grande, el bien jurídico más importante, y se sacrifica la otra vida
que es en aquel momento el bien jurídico menos importante, es legítimo. Ok, aquí está otra pregunta de Conchita Delgado. En su opinión, ¿qué es mejor, morir o vivir indignamente y en condiciones infrahumanas? Por ejemplo, en el caso de las cárceles venezolanas. Sí. Ahí están las condiciones subjetivas de la persona, del ente humano. Naturalmente que una vida indigna nadie la quiere. Debemos ser tolerantes, aunque la vida siga siendo, la vida física en este caso, siga siendo el bien mayor, es comprensible, es tolerable, es humano entender que aquella vida en aquel momento pueda ser sacrificada en busca de un bien más grande, de un bien mejor. Son situaciones aflictivas que, para las cuales el espiritismo, el humanismo, tiene de deitar una mirada más humana, más tolerante, más humanista. Aquí tienes una, Milton, donde dice: buenas tardes, muchas gracias al doctor Medrán por tan interesante disertación. Le tengo una pregunta. ¿Son responsables espiritualmente las personas quienes aplican la pena de muerte en los países donde dicha pena es permitida? Bueno, en el derecho tenemos varias situaciones que son llamadas de excludentes de criminalidad. La principal de ellas es la legítima defensa, que el agente saca la vida de otra persona en favor de su propia vida o en favor de la vida de terceros. Es la legítima defensa. Pero hay otros excluyentes de criminalidad. Y uno de estos excluyentes es el ejercicio legal, el ejercicio de su actividad, el ejercicio legal de su actividad. Personas que tienen como deber, por su condición de empleados de un Estado que adopta la pena de muerte, el deber de hacer la ejecución, no puede se eximir de esta obligación. Pero el mal mayor está en la existencia de la pena capital. Esto sí, no se puede atribuir a la gente que ejecuta el error mayor del Estado que prevé la pena capital como posible en sus leyes. Por último, aquí tienes varias felicitaciones, Milton. Okay. Dice: gracias, Pura desde Barcelona. Gracias, estimado Milton, por tus reflexiones de exaltación a la vida, que nos ha brindado reflexión y emoción. Nuestra querida amiga en común, Celia de Galega, excelente, muy agradecida. José Antonio Barrios, excelente exposición. Inés Mejías, muchas gracias al conferenciante y al CIMA por ofrecernos esta oportunidad de enriquecer nuestra vida. Nieves, muy buen mensaje, Milton, profusamente explicado y dicho con fuerza para que cale hondo. Gracias desde España, Neus y Juan. Daniel, felicitaciones, Milton, por tu exposición. Un especial saludo desde Guatemala. Sandra Reyes, Milton, muy agradecida, excelente palestra. Tienes infinitas felicitaciones por aquí.
También tienes de Francisco Quintana, muy importante disertación. De los venezolanos, muchas felicitaciones de todos los miembros del CIMA, de Caracas y de Maracay, y siempre expresándote nuestro cariño inmenso. Muchísimas gracias, Milton, gracias por acompañarnos a todos. Los esperamos el próximo domingo en la conferencia. El presidente de nuestra institución estará el próximo domingo con nosotros con la conferencia La Virgencia de Kardec en el siglo XXI. Los esperamos a las 11:30.